Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. El vídeo de hoy va dirigido a mis alumnos de cuarto de la ESO de programa del IES Neil Armstrong de Valdemoro. En este vídeo vamos a ver la segunda parte del tema de la Guerra Fría. En el vídeo anterior vimos la primera parte, que es la Guerra Fría, cuáles son los bloques, y nos quedamos en lo que son la sucesión de acontecimientos en la Guerra de Corea. En el final de la Guerra de Corea del año 53, pues vamos a seguir lo que nos queda del tema. Así que vamos a hacer magia. ¡Wush! Ahí estamos. Bueno, entonces nos hemos quedado en el año 53, que es un periodo de mucha tensión, y ahora vamos a abrir un periodo que se le llama de coexistencia pacífica o de distensión, pero que sin embargo sigue habiendo cositas, ¿no? Entonces, ¿por qué se inicia este periodo? Porque en el año 53, y en la década de los 50, va a haber un relevo de dirigentes tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética. En los Estados Unidos va a llegar a la presidencia el general Eisenhower, Dwight D. Eisenhower, que fue el comandante de las tropas en Europa, de las tropas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el que dirigió el desembarco de Normandía y demás. Mientras que en la Unión Soviética, Stalin va a morir en el año 53 y va a ser sucedido por Nikita Khrushchev o como se pronuncie. ¿Vale? Que es elegido primer secretario del PQR, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y se abre aquí este periodo que ya he denominado, bueno, ya hemos llamado como coexistencia pacífica. Es un periodo de relativa distensión entre ambas potencias. ¿Relativa por qué? Porque si bien pues, se calmaron las cosas un poco, hubo movidas, ¿no? Vamos a ver cuáles son las más importantes. En primer lugar, la Revolución Húngara, lo que se conoce como la Revolución Húngara, que ocurre en 1956. Había una cierta oposición al comunismo. Sabemos que en todas las repúblicas del Este gobernaban democracias populares, ¿no? Bajo la órbita de la Unión Soviética, y pues en este año una serie de manifestaciones en las que se demandaba cierto aperturismo, ¿no? Pues que lo que hace el gobierno, manda al ejército a machacarlos. ¿Qué hace el ejército? Se une a estos manifestantes, a estos, podemos llamar entre comillas, rebeldes, ¿no? Y pues va a subir al poder un gobierno, digamos, bueno, una persona esa que se llama Inrenagui, que fue un aperturista, y pues qué es lo que va a hacer, digamos, va a abrir un poquito el régimen, va a pedir la salida del Pacto de Varsovia. Que hizo Khrushchev, dijo, me da que no. Y los soviéticos, ¿qué es lo que hacían cuando a alguien se le subía las barbas? Mandar tanques. O sea, los tanques funcionan siempre, ¿vale? Y aquí tenéis los tanques soviéticos desfilando por Budapest. Los machacaron. Y a este señor, pum pum, y se acabó la revolución húngara. Sin embargo, sí que verá que fue un desafío para la Unión Soviética. Perdón, que me ahogo. Continuamos y la siguiente crisis importante va a ser la crisis del Canal de Suez, que va a ocurrir en este mismo año. En el Canal de Suez, que sabéis que está en Egipto y que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, ¿no? Y que permite la comunicación entre Europa y Asia pues mucho más sencillo que bordeando el Cabo de Buena Esperanza, o sea, bordeando todo el continente africano. Era un lugar estratégico fundamental. Este canal lo construyeron en el siglo XIX los ingleses y los franceses, entonces era propiedad de una compañía anglo-francesa. ¿Qué es lo que va a hacer el señor presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, que era un señor panarabista y que era muy nacionalista árabe y que estaba, digamos, próximo a la Unión Soviética? Va a nacionalizarlo, va a expropiarlo y que sea propiedad del Estado. Esto no les hizo ninguna gracia a los ingleses y a los franceses. Entonces, ellos, junto con los israelíes, que esto es lo que se llama la Guerra de Suez, van a invadir, bueno, los israelíes van a invadir la península de Sinaí, que está en Egipto, y los ingleses y los franceses van a lanzar paracaidistas y van a ocupar el canal. ¿Vale? Todo esto por su cuenta. ¿Qué es lo que pasó? Que, claro, estando en una dinámica de dos bloques grandes, pues a las dos superpotencias no les hizo ninguna gracia. Y pues hubo una presión por parte de los dos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y tuvieron que retirarse. Así que finalmente Nasser se salió con la suya. Y esto demostró pues, que las potencias europeas tradicionales, como pueden ser Reino Unido y Francia, pues ya no tenían el peso en la geopolítica mundial que habían tenido durante siglos. Seguimos y lo siguiente que vamos a ver es el muro de Berlín.
sabemos que se habían establecido dos Alemanias en función de la zona de ocupación. La zona aliada fue la República Federal Alemana y la zona soviética fue la República Democrática Alemana, con un régimen parlamentario burgués, o sea, burgués liberal, quiero decir, y con un régimen socialista. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En Berlín también ocurría lo mismo, ¿no? Había un sector occidental y un sector oriental. ¿Qué pasó? Pues que el sector occidental pues, iba mejor. Y la gente, digamos, del sector oriental muchas veces se pasaba al sector occidental. Y entonces lo que hicieron la República Democrática Alemana es construir un muro que circundaba el Berlín Occidental. Un muro pues, bueno, tenía varios sectores y depende del sitio pues era más o menos gordo, ¿no? Este es el sector de la zona de Brandenburgo y pues eso era así un muro de hormigón y tenía pues torre de vigilancia, alambrada de espino, etcétera, etcétera. Y este muro va a durar hasta el año 89 y es el mayor símbolo, ¿no? que se conoce de la Guerra Fría. Lo llamaban el muro de defensa antifascista los demócratas alemanes. Qué poético. Y la crisis más importante que va a haber en esta época es lo que se conoce como la crisis de los misiles de Cuba del año 62. ¿Qué es lo que ocurre? En Cuba, desde que la perdimos los españoles en el año 1898, si os acordáis, que os deberíais acordar, va a estar gobernada por gobiernos, digamos, afines a los Estados Unidos, ¿no? Y en la época de los 50 gobernaba un dictador que se llamaba Fulgencio Batista. Pues Batista va a tener una oposición y en este caso la oposición va a ser una guerrilla comunista que está dirigida por Fidel Castro. Bueno, en un principio no era comunista, pero luego ahora vamos a verlo. Bueno, el caso es que Fidel Castro en el año 59, el 1 de enero, triunfó y consiguió hacerse con el control del país y estableció pues, su régimen, que en un primer momento Castro decía que no era marxista, ojo, y que no era comunista. Luego ya se le dijo, se echó un brazo de la URSS, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues que los Estados Unidos, viendo que les había salido una revolución comunista en el patio trasero de su casa, por así decirlo, pues intentaron socavar este régimen. De hecho, los Estados Unidos han intentado matar a Fidel Castro 40.000 millones de veces. Está publicado por la CIA esto. Bueno, el mayor intento que hicieron fue en el año 61, 2 años después, que es lo que se conoce como la invasión de Vallacochinos. Desembarcó un pequeño contingente militar de rebeldes cubanos no opuestos a la revolución e intentaron pues provocar un levantamiento contra Castro. ¿Qué pasó? Pues que Castro los machacó, ¿no? Y fue un fracaso absoluto. Entonces, ¿esto qué es lo que hizo? Pues que Fidel Castro ya sí que se echara del todo en brazos de la Unión Soviética y ya es un país que entró en la órbita del bloque oriental. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el año 62 unos aviones militares de reconocimiento, en aquel entonces los satélites estaban recién estrenados y mucho menos podían mantenerse en órbita y hacer fotografías, todavía se usaba lo que es aviones, pues unos aviones de reconocimiento americanos descubrieron que había plataformas de misiles en Cuba, misiles soviéticos. Los cubanos no tenían para hacer misiles, ¿no? Y de hecho estos son ejemplos de las fotos. Hay un montón de fotos en el Google de esto y molan un montón. Y se ven las rampas de lanzamiento y se ven los misiles y demás. Claro, entonces, ¿qué pasó? Pues que esos misiles podían llegar a cualquier lugar bueno, a cualquier lugar no, pero sí a gran parte del territorio de los Estados Unidos, y eran misiles nucleares, y eran soviéticos. Entonces, claro, esto dijo Kennedy, vamos a ver. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo un bloqueo naval a la isla con la flota para que no llegaran los barcos soviéticos que enviaban suministros. Y de hecho los barcos soviéticos que venían dijeron, no lo tengo a tirar para adelante. Y dijeron los americanos, como tiréis para adelante, pum, 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 pum. Y estuvieron al borde de la guerra. Y finalmente, pues lo que pasó fue que estuvieron tan al borde y dijeron, vamos a calmarnos. Y se llegó a un acuerdo por el que Khrushchev le quitó las baterías de misiles y retiró la flota a cambio de que los Estados Unidos pues, se comprometieran a no invadir Cuba. Y bueno, esto viene en el libro, pero los Estados Unidos también tuvieron que quitar las baterías de misiles que tenían en Turquía, que Turquía es un país fronterizo con la Unión Soviética y que también y que era parte de la OTAN, eran aliados americanos y los americanos tenían misiles ahí también, los tuvieron que quitar. Pero esto no viene en el libro. ¡Qué sorpresa! Continuamos y ahora vamos a ver el siguiente periodo, que el libro lo llama de la máxima tensión a la crisis, del 63 al 73. Entonces, de este distensión, aunque la verdad es que fue un periodo, digamos, en el que la competición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos fue relativamente pacífica, salvo por estas cositas, fueron crisis muy puntuales, ¿vale? Pues ahora hemos ido hacia abajo y ahora vamos a volver para arriba.
¿Qué son las cosas que más importantes que pasaron? Uno, la primavera de Praga. Fue algo más o menos similar a lo que pasó en Hungría y esto pasó en el año 68. Pues hubo protestas en demanda de un aperturismo al régimen socialista de Checoslovaquia, que es lo que se conoce como el socialismo de rostro humano, ¿no? Un socialismo más amable. Pero claro, la URSS dijo, pues no. Y aquí ya estaba Leonidas Brezhnev en el gobierno. ¿Y qué hicieron los soviéticos? Pues ya lo sabemos, mandar tanques, que es lo que más funciona. Y van a invadir Checoslovaquia y la URSS pues, va a obligar al gobierno, al nuevo gobierno que se va a formar, a seguir la línea, digamos, ortodoxa, ¿no? Del comunismo. Y aquí va a decir algo yo. Así que aquí dice, bueno, las fuerzas del Pacto de Varsovia, pero no todas, porque por ejemplo, Ceausescu se negó a participar y eso le valió ser bien visto por los occidentales, que Ceausescu era muy guapo. Bueno, y también tenemos que ver los conflictos en Oriente Próximo. En Oriente Próximo había conflictos por el tema de que es una zona muy rica en petróleo, es una zona geopolítica muy importante y hubo un montón de broncas. ¿Por qué? Porque en el año 48 los ingleses se retiraron de Palestina y se creó el Estado de Israel. En el año 48, el día de mi cumpleaños. ¿Y qué pasó? Pues que Israel ha tenido guerras con los países árabes vecinos pues, a lo largo de todo el siglo XX y ha ganado todas. Todas, o sea, ¿cómo lo hacen? No lo sé, pero son unas máquinas y ganan todo. O sea, les invaden por todos lados y se los ventilan a todos. El caso, el último conflicto más grande que hubo es lo que se llama la Cuarta Guerra Árabe-Israelí o Guerra del Yom Kippur. Yom Kippur es una festividad judía que los árabes aprovecharon pues, para atacar, ¿no? Porque dijeron, estarán todos de vacaciones. Y dame un segundín que me ha saltado el WhatsApp, ya lo he cerrado, disculpadme, son cosas del directo. A ver, que no encuentro el PowerPoint. Aquí. Entonces, en esta guerra de Yom Kippur fue en el año 73, Egipto ya había, Israel seguía ocupando la península de Sinaí y el canal de Suez porque hicieron los egipcios, se coordinaron con los sirios por arriba y trataron de invadir Israel. Consiguieron entrar un poquito, ¿qué hicieron los judíos? Pum, 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 los machacaron. ¿Vale? Y esto lo que pasó, lo que ocurrió con esto es que los países árabes productores de petróleo, que son los mayores socios de la OPEP, que es el cártel que digamos controla, o bueno, es la asociación de los mayores países productores de petróleo del mundo y que sigue existiendo, lo que hicieron fue dejar de vender a todos aquellos países que apoyaban a Israel, en pues, Europa Occidental y los Estados Unidos. Y esto llevó a una gran crisis económica. De hecho, se tuvo que abandonar el patrón oro del dólar y hubo que crear reservas nuevas y hubo que hacer un montón de cosas. Fue una crisis bastante gorda que es del año 73 y se enmarca dentro de este contexto de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque Israel era apoyado por el bloque occidental, mientras que los países árabes se acercaban más al bloque socialista de la Unión Soviética. Continuamos y vamos a ver las dictaduras militares en América Latina. América Latina, pues todo lo que es de México para abajo. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que en muchos de estos países existían guerrillas comunistas y que se intentaban hacer con el poder. Y cuando esto ocurría o cuando había algún gobierno, era elegido un gobierno pues que digamos que simpatizaba un poquito con la Unión Soviética, pues ¿qué hacían los americanos? Pues con la CIA financiaban golpes de Estado, básicamente. El caso más conocido es el de Chile, cuando fue elegido Salvador Allende presidente, Salvador Allende que era un socialista. Y pues hubo un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, a Allende lo fusilaron y subió al poder Augusto Pinochet, que se quedó hasta los años 90, hasta los años 90, muy a principios, en el poder. ¿Vale? Pero vamos, esto ocurrió en Granada, que es una isla del Caribe, ocurrió en Nicaragua, ocurrió en un montón de sitios. Y porque digamos que los Estados Unidos no quieren, o sea, lo que es América Latina la tiene cogida por, ya sabéis. Y vamos a ver también la guerra de Vietnam, que es posiblemente el conflicto más conocido de la Guerra Fría. Vietnam y lo que es la zona del sudeste asiático, Indochina, esto que tenéis aquí, perdón, era una colonia francesa. Durante la Guerra Mundial, cuando cayó Francia por los nazis, esta zona fue ocupada por los japoneses. Hubo una guerrilla independentista y cuando se retiraron los japoneses, pues esta guerrilla proclamó la independencia. Sin embargo, perdón, me muero. Sin embargo, Francia pues no reconoció esto y volvió a este territorio. Y entonces, pues los rebeldes lucharon contra los franceses y les ganaron y humillaron a los franceses. Es la batalla de Dien Bien Phu de año 54. El caso, que se van a independizar
y se van a formar estos países, pero en Vietnam va a ocurrir un caso similar al que ocurre en Corea, que se va a dividir en dos países, Vietnam del Norte o República Democrática del Vietnam, el Vietnam comunista, y un sur, que es la República de Vietnam, que es un régimen dictatorial prooccidental, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en el Vietnam del Sur existía una guerrilla comunista que quería su unificación con el norte, que es lo que se llama el Vietcong. Si habéis visto la típica, cualquier película americana de la guerra de Vietnam, pues son el Vietcong, los Charlies y todo esto. Si habéis visto Rambo 2, por ejemplo, bueno, es una flipada de película. Rambo 1 es una obra maestra, la 2 es un poco flipada y la 3 ya es una idea de olla brutal. Aún así son películas interesantes y que os recomiendo. Entonces, viendo que el gobierno del sur era muy débil y que estaba cayendo por el Vietcong, los Estados Unidos van a empezar a mandar tropas en el año 64. Y, digamos, los Estados Unidos van a luchar contra el Vietcong y van a luchar contra el norte. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues que Vietnam es un país muy selvático en el que hay un montón de jungla y pues el Vietcong se escondía muy bien y les costaba muchísimo ganar la guerra. De hecho, por eso una de las armas que se usó es el napalm, que es un material inflamable que lo que hacía era reventaba la selva, ¿no? La quemaba y entonces así no se podían esconder. El caso les costó muchísimo y finalmente, de hecho, acabaron perdiendo la guerra. Ya esto se dio sobre todo en el año 68, cuando el Vietcong lanzó una ofensiva junto con el norte, que es lo que se llama la ofensiva del Tet. Y bueno, finalmente los Estados Unidos se vieron incapaces de ganar la guerra y además había un montón de manifestaciones en Estados Unidos por la paz. Es la época de los hippies. Y finalmente se retiraron y en el año 75 pues el Vietcong va a tomar Saigón, que es la ciudad que está aquí abajo, que es la ciudad de capital del sur, y se va a formar un solo estado que es la República Socialista de Vietnam, un régimen comunista y que sigue existiendo en el día de hoy. El señor Ho Chi Minh. Y vamos a seguir, vamos a ver que el rebrote de la tensión ya a partir del año 77, bueno, quitando que entre el 73 y 77 fue la cosa más o menos tranquilita, sin embargo en el 77 y sobre todo a partir del 79 va a empezar a retomarse esta tensión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los soviéticos van a invadir Afganistán para imponer un gobierno afín y va a durar 10 años la ocupación soviética hasta el año 89. Va a haber una revolución sandinista en Nicaragua, esto es por el nombre de este señor Sandino, y que va a establecer un régimen próximo a los comunistas, también lo van a machacar luego, aunque van a durar unos pocos años, lo van a machacar los americanos, y la revolución islámica en Irán. Irán tenía una monarquía y su rey se llamaba el Shah. Pues el último Shah fue el señor Reza Pahlavi y en el año 79 una revolución islamista estableció un régimen teocrático. En Irán el jefe del Estado es un ayatolá, ¿vale? Que es un cargo religioso chiita, ¿vale? Y este régimen era y es totalmente opuesto a los Estados Unidos y de hecho hoy en día están embargados, ¿no? Por lo que es el bloque occidental, por el tema de las armas nucleares y demás. Pero vamos, ocurrió esta fecha. Aquí tenéis al ayatolá Khomeini. Hoy en día creo que gobierna, que se llama Khamenei. Bueno, y en esta época va a ser la época también de la carrera de armamentos, ¿vale? Realmente la carrera de armamentos ocurre a lo largo de toda la Guerra Fría, sin embargo va a haber momentos de más tranquilidad y otros momentos en los que se va a acelerar, ¿no? Pues este va a ser uno de ellos, ¿no? Se van a construir sobre todo misiles de medio alcance y algunos de largo alcance. Y pues estos misiles se desplegaban sobre todo en Europa Oriental y en Europa Occidental. Y esto sobre todo pasó porque en Estados Unidos en los 80 asumió la presidencia el señor Ronald Reagan, que era un actor. Y lo gracioso de este señor es que quiso hacer una especie de escudo espacial, ¿no? Que es este diagrama de aquí, que lo que pretendía era que si se lanzaban misiles desde la Unión Soviética, fueran detectados por satélites y que por medio de una especie como de rayos láser y de misiles tierra-aire, pues se fueran destruidos en el espacio. Y a esto se le llamó la Guerra de las Galaxias. O sea, se llamaba Iniciativa de Defensa Estratégica, pero en la prensa se conoció como la Guerra de las Galaxias. Era muy gracioso. Y vamos a ver que a partir del año 85 va a haber una crisis que va a desembocar en el fin de la Guerra Fría, que es lo siguiente, hasta el año 91, y que tiene que ver con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev en el año 85. Aquí se va a poner de manifiesto la crisis que mantenía la Unión Soviética en los años finales. ¿Por qué? Fundamentalmente, bueno, por la Guerra Fría que mantenía con Estados Unidos, pero también con los chinos. Los chinos eran comunistas, pero no eran seguidistas, ¿no? No eran, digamos, no forman parte, por así decirlo, del bloque de la Unión Soviética. Querían hacer el socialismo a su manera, ¿no? Que venía de la historia de la época de Mao.
También por graves problemas económicos internos, ya que tenía sobre todo problemas en el sector primario en la Unión Soviética y no podía destinar tanto dinero o no destinaba tanto dinero a esto como lo que destinaba a la parte militar, ¿no? O sea, la Unión Soviética gastaba muchísimo dinero en mantener su aparato militar. Y luego, aparte, empezaron a aflorar conflictos internos de corte, digamos, independentista, nacionalista, entre las diferentes nacionalidades que componían la Unión Soviética. Entonces Gorbachov, viendo que pues, le estaban comiendo la tostada, lo que va a hacer es iniciar reformas aperturistas en la propia Unión Soviética. Y las reformas más importantes se conocen como la perestroika y la glasnost. La perestroika es una serie de reformas económicas aperturistas, de hecho permitió cierta libertad de comercio, permitió incluso cierta propiedad privada, abrió un McDonald's en Moscú, de hecho. Y la glasnost es lo que se conoce como una política de transparencia informativa, ¿no? Porque el régimen soviético siempre ha tenido cierta... En general todos los regímenes dictatoriales pues como que no publican todo lo que... O sea, no son transparentes, ¿no? Los occidentales tampoco que sean 100% transparentes, pero bueno, los soviéticos sí que verá que se callaban más cosas. Y estas reformas pues no consiguieron resolver la crisis. Os lo he puesto en amarillo porque quiero que sepáis lo que es la perestroika y lo que es la glasnost, que en el libro, como es tan maravilloso, pues no viene. Y bueno, finalmente la Guerra Fría va a terminar con una serie de sucesos. La salida de los soviéticos de Afganistán en el año 89, la caída del muro de Berlín ese mismo año, en el 89, aquí tenéis la fotillo, y la reunificación de Alemania en el año 90, ¿no? Que se forma un país capitalista. La desaparición de los regímenes comunistas en Europa del Este, todos estos regímenes pues, van a transformarse en repúblicas democráticas parlamentarias liberales, ¿no? O sea, van a capitalistas, ¿vale? Unas de manera pacífica y otras, por ejemplo, como Rumanía, pues después de que fusilaran a Ceausescu. Y finalmente esto va a terminar en el año 91 con la disolución del Pacto de Varsovia y la disolución de la propia Unión Soviética. Se considera el fin de la Unión Soviética, aunque ya estaba desintegrada desde hace unos meses antes, pero digamos el momento simbólico es el día de Navidad del año 91, cuando Gorbachev, aquí lo tenéis, dando su discurso con su manchita característica en la frente, dimitió como presidente de la Unión Soviética. Desapareció la Unión Soviética, desaparece el conflicto entre bloques y por tanto llegamos al fin de la Guerra Fría en el año 91. Y con esto hemos terminado, hago magia, hemos terminado el tema de la Guerra Fría, ¿vale? Es un tema, es muy bonito este tema y lo único pues que hay que saberse más o menos la sucesión de acontecimientos van sucediendo, valga la redundancia. Espero que este vídeo os haya ayudado a comprender un poquito mejor el tema. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.